Mi nombre es Hannah Collins. Tengo 40 años. Hace 20 años, di a luz a nuestra hija. Y esa misma noche, mi esposo murió en un accidente de avión. La crié sola, creyendo que se había ido para siempre. Pero el viernes pasado, llegó a casa en estado de shock y dijo, «Mamá, hoy conocí a mi papá». Y lo que me mostró después destruyó todo lo que creía. Antes de contarles lo que realmente sucedió, por favor denle me gusta al vídeo, suscríbanse al canal y díganme su país en los comentarios. Ahora, empecemos. Hace 20 años, mi esposo murió en un accidente de avión. Y esa misma noche, di a luz a nuestra hija. Todavía recuerdo esa noche con tanta claridad, como si nunca me hubiera abandonado. Estaba en el hospital, acostada allí, agarrándome el estómago, esperando el momento que se suponía que cambiaría mi vida para siempre. Se suponía que sería la noche más feliz de mi vida. Mi esposo estaba en un viaje de negocios, pero me estuvo llamando todo el día. Volveré antes de que ella llegue, me había prometido. Le creí. Seguí mirando mi teléfono, esperando su próximo mensaje, su próxima llamada, cualquier cosa. Pero en cambio, recibí una llamada de un número desconocido. Al principio, ni siquiera quería contestar. Pensé que tal vez era solo otra llamada al azar. Pero algo dentro de mí me dijo que respondiera. Y ojalá nunca lo hubiera hecho. La voz al otro lado estaba tranquila. Demasiado tranquila. Señora, la llamamos en relación con su esposo. Mi corazón se desplomó al instante. Ha habido un accidente. Todo lo que sucedió después se sintió como si le estuviera pasando a otra persona. Me dijeron que el avión se había estrellado. Me dijeron que no había supervivientes. Me dijeron que se había ido. No recuerdo cuando empecé a llorar. No recuerdo lo que dije. Todo lo que recuerdo es la sensación, esa sensación vacía, pesada, insoportable, como si algo dentro de mí acabara de ser arrancado. Y antes de que pudiera siquiera procesarlo, el dolor comenzó. Dolor real. Los médicos se apresuraron. Las enfermeras me rodearon. Las voces llenaron la habitación. Las luces se movían sobre mí mientras me empujaban por el pasillo. Estaba gritando, llorando, temblando. No solo por el dolor, sino porque en ese mismo instante, estaba perdiendo a mi esposo y trayendo a nuestra hija a este mundo. Cuando terminó, todo quedó en silencio. Demasiado silencioso. La colocaron en mis brazos. Era tan pequeña, tan frágil, tan perfecta. Y yo solo la miraba con lágrimas que aún caían por mi rostro. No sabía si sonreír o desmoronarme por completo porque el hombre que se suponía que estaría a mi lado, tomándome la mano, se había ido. Así, sin más. Los días siguientes pasaron como un borrón. La gente venía. La gente se iba. Y todos seguían diciendo lo mismo. Lo siento mucho. Está en un lugar mejor. Tienes que mantenerte fuerte por tu hija. Pero nada de eso ayudó porque nadie entendía lo que se sentía perder a alguien antes de tener la oportunidad de despedirte. Nunca encontraron su cuerpo. Dijeron que el accidente fue demasiado grave, demasiado fuego, demasiado daño. No quedó nada. Al principio, eso me dio una pequeña esperanza. Una esperanza diminuta y tonta de que tal vez, solo tal vez, hubo un error. Pero los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y lentamente, esa esperanza se desvaneció. La vida no se detuvo. Nunca lo hace. Tenía una recién nacida en mis brazos y a nadie más en quien confiar. Así que hice lo que tenía que hacer. La crié sola. Esos primeros años fueron los más difíciles. Noches sin dormir, preocupaciones interminables, tratando de ser fuerte cuando me sentía completamente rota por dentro. Hubo momentos en los que no pensé que podría hacerlo, y momentos en los que simplemente me sentaba en el suelo, abrazándola, llorando en silencio para que no se despertara. Pero llorar no alimentaba a un niño. Así que empecé a trabajar en cualquier cosa que pudiera encontrar. Daba clases particulares a niños del vecindario. Hacía pequeños trabajos durante el día.
A veces, incluso cosía ropa hasta altas horas de la noche solo para ganar un poco más. Había días en los que estaba tan cansada que ni siquiera podía sentir mi propio cuerpo. Pero nunca me detuve porque ella me necesitaba. Ya no pensaba en mi propia vida. No pensaba en la felicidad ni en volver a empezar. La gente me decía que me volviera a casar. Decían que aún era joven, que merecía una segunda oportunidad, pero no podía. Todo mi mundo ya estaba en mis brazos. Así que la elegía a ella cada vez. Hubo meses en los que no me compré nada para mí. Nada de ropa nueva, nada de pequeños caprichos, nada. Usaba la misma ropa una y otra vez, pero me aseguraba de que ella nunca sintiera la falta de nada. Sus libros siempre estaban allí. Las cuotas de su escuela siempre estaban pagadas. Sus necesidades siempre eran lo primero. Recuerdo que una vez me preguntó por qué nunca me compraba vestidos nuevos como otras mamás. Simplemente sonreí y le dije que ya tenía todo lo que necesitaba. Y la verdad era que sí. Porque cada vez que la miraba, encontraba una razón para seguir adelante. Ella tenía sus ojos, los mismos ojos. A veces, cuando sonreía, sentía como si él todavía estuviera allí de alguna pequeña manera. Y eso era suficiente. Los años pasaron. Creció de ser una niña pequeña que me tomaba de la mano a todas partes a una joven con sus propios sueños, su propia vida. Recientemente comenzó la universidad. Inteligente, amable, fuerte, todo lo que siempre esperé que fuera. Y en todos esos años, nunca le conté demasiado sobre esa noche, solo la simple verdad de que su padre murió en un accidente de avión antes de que ella naciera. Y durante 20 años, esa verdad nunca cambió hasta el viernes pasado. Era un día normal. Estaba en casa, terminando algo de trabajo, cuando escuché abrirse la puerta principal. Ella entró, pero algo andaba mal. Se veía diferente. No asustada, no triste, solo conmocionada. Mamá, dijo. Su voz no era normal. Me giré para mirarla. ¿Qué pasó?, pregunté. No respondió de inmediato. En cambio, se acercó lentamente, aún sujetando su teléfono con fuerza. Mamá, dijo de nuevo, su voz más suave esta vez. Hoy, conocí a alguien. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Quién? Me miró directamente y dijo algo que hizo que todo mi cuerpo se helara. Conocí a mi papá. Por un segundo, ni siquiera pude reaccionar. Mi mente simplemente se detuvo. ¿Qué?, susurré. No dijo nada. Solo desbloqueó su teléfono y me mostró una foto. En el momento en que la vi, todo dentro de mí se congeló. Mis manos se entumecieron. Mi respiración se detuvo porque el hombre de esa foto no era un extraño. Esa cara. La había visto todos los días de mi vida. Había amado esa cara. Había perdido esa cara 20 años atrás. Y sin embargo, allí estaba él, vivo, mirando directamente a la cámara como si nunca se hubiera ido. Lentamente bajé el teléfono, mis manos temblaban ligeramente, y con una voz que apenas reconocí, dije, eso no es posible. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Mi hija simplemente se quedó allí, observándome, esperando que dijera algo más, algo que diera sentido a lo que acababa de mostrarme. Pero no había nada que decir porque nada de esto tenía sentido. Es él, mamá, dijo suavemente, casi como si tuviera miedo de que lo negara de nuevo. Hablé con él. Él sabía cosas sobre ti, sobre mí. Negué con la cabeza lentamente. No, no, eso no es posible, repetí, mi voz un poco más fuerte esta vez. Tu padre murió hace 20 años. Me lo dijeron. Yo estuve allí. Lo viví. Sé lo que te dijeron, dijo ella, acercándose. Pero ¿y si no fuera verdad? Esa pregunta me golpeó en lo más profundo. Por un segundo, algo dentro de mí trató de reaccionar, trató de cuestionar todo lo que había creído durante 2 décadas, pero lo aparté. No, dije con firmeza. Hay un error. Alguien te está mintiendo. Ella no discutió. Solo me miró y luego dijo en voz baja, él pidió verte.
Me congelé. ¿Qué? Dijo que no lo creerías a menos que lo vieras, continuó ella. Dijo que mereces respuestas. ¿Respuestas? Esa palabra flotó en el aire entre nosotras. Me di la vuelta por un momento, tratando de tranquilizarme. Mi corazón latía más rápido ahora. No por miedo, sino por otra cosa, confusión, ira, y algo que no quería admitir, esperanza. No. Descarté ese pensamiento inmediatamente. ¿Dónde lo conociste?, pregunté. Fuera del campus, dijo ella. Simplemente se me acercó. Sabía mi nombre. Eso hizo que mi estómago se tensara. Sabía tu nombre, repetí. Ella asintió. Y el mío, añadió. Dijo que nos ha estado buscando. Solté un suspiro lento. Nada de esto se sentía bien. 20 años. Sin contacto. Sin señales. Y de repente aparece. No. Algo andaba mal. Quiere venir aquí, dijo suavemente. Solo una vez para hablar. No respondí. Me quedé allí, mirando a la nada, pensando. Una parte de mí quería decir que no, cerrar esto por completo y proteger la vida que habíamos construido. Pero otra parte, una parte más silenciosa y profunda, quería verlo, no porque le creyera, sino porque necesitaba saber la verdad. Después de un largo silencio, finalmente hablé. Está bien, dije en voz baja. Sus ojos se iluminaron ligeramente. Pero él viene aquí, añadí. Y hablamos. Eso es todo. Ella asintió rápidamente. Lo llamaré. La casa se sentía diferente esa noche, más pesada, como si las paredes mismas estuvieran esperando. Me senté en la sala, con las manos apoyadas en mi regazo, tratando de mantener la calma, pero mis pensamientos no se detenían. Recuerdos que había enterrado hacía años comenzaron a regresar. Su voz, su sonrisa, la forma en que solía mirarme. Había pasado 20 años convenciéndome de que se había ido. Y ahora estaba a punto de verlo de nuevo. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Mi corazón dio un vuelco. Mi hija me miró. No dije nada. Solo asentí. Ella caminó hacia la puerta y la abrió. Y luego él entró. El tiempo se detuvo. No me moví. No respiré. Simplemente lo miré fijamente. Parecía mayor, por supuesto. Líneas en su rostro, un peso diferente en su postura, pero era él. No había duda. Después de 20 años, era él. Por un segundo, todo lo que había enterrado volvió de golpe. El amor, el dolor, la soledad, las noches que lloré hasta quedarme dormida, los años que pasé criando a nuestra hija sola. Todo me golpeó a la vez. Sentí mi pecho apretarse, pero no lo dejé ver. Me obligué a quedarme quieta, a mantener el control. Me miró, y por un momento, vi algo en sus ojos, emoción, tal vez incluso arrepentimiento. Hannah, dijo suavemente. Mi nombre. Después de todos estos años, dijo mi nombre como si nada hubiera cambiado. No respondí. Solo esperé. Dio un paso lento hacia adelante. Sé que tienes preguntas, dijo. Y sé que no me crees. Tienes razón, dije con calma. No lo hago. Eso lo detuvo por un segundo. Luego asintió ligeramente. Me lo merezco, admitió. El silencio llenó la habitación de nuevo. Luego comenzó. Después del accidente, dijo lentamente. No morí. Sobreviví. Pero estaba gravemente herido. Me llevaron a algún lugar. Ni siquiera recuerdo dónde exactamente. Su voz era firme, demasiado firme. Perdí la memoria, dijo. No sabía quién era, de dónde venía, nada. Lo observé con atención, cada palabra, cada expresión. No tenía documentos, ninguna identificación, añadió. Sin pasaporte, sin forma de probar quién era. Mi hija lo miró, sus ojos llenos de emoción.
¿Pero cómo regresaste?, preguntó ella. Él suspiró. Tomó años, dijo. Lentamente, las piezas comenzaron a regresar, pequeños recuerdos, caras, sentimientos. Me miró de nuevo. Y entonces te recordé. La habitación quedó en silencio. Intenté encontrarte, continuó. Pero sin los documentos adecuados, sin conexiones, no fue fácil. Estuve atrapado durante mucho tiempo. Todo lo que dijo sonaba posible. Ese era el problema. Sonaba lo suficientemente creíble. Mi hija se secó una lágrima del ojo. Lo sabía, susurró. Yo no dije nada. Seguía observándolo, seguía escuchando, pero algo dentro de mí no estaba convencido. Faltaba algo, algo que no se sentía bien. Qué conveniente, dije finalmente. Ambos me miraron. 20 años, continué. Sin memoria, sin contacto, sin forma de localizarnos. Hice una pausa. Y de repente, ahora lo recuerdas todo. Él no respondió de inmediato. Entiendo por qué te sientes así, dijo con cautela. No, dije, sacudiendo ligeramente la cabeza. No lo entiendes. Silencio de nuevo. Di un paso más cerca de él. Dime algo, dije. ¿En todos estos años, ni una sola vez intentaste contactar a nadie? ¿Ni una sola vez pensaste en la vida que dejaste atrás? Lo hice, dijo rápidamente. Simplemente no pude. No pudiste o no quisiste, lo interrumpí. Eso lo detuvo. Por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata. Lo miré a los ojos. Y fue entonces cuando lo sentí de nuevo, esa misma sensación. Algo no estaba bien. No era solo duda. Era instinto. Hay algo en tus ojos, dije lentamente, algo que no coincide con tu historia. La habitación quedó en completo silencio. Mi hija nos miró a las dos, confundida ahora. Mamá, ¿qué estás diciendo?, preguntó. No la miré a ella. Mantuve mis ojos en él. Estoy diciendo, respondí en voz baja, que no te creo. La tensión en la habitación creció al instante. Mi hija parecía herida. Él parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Y eso lo empeoró. Antes de que alguien pudiera decir algo más, llamaron a la puerta. Los tres nos volvimos hacia ella. Mi hija frunció el ceño. ¿Esperabas a alguien?, preguntó. Negué con la cabeza lentamente. No, no lo hacía. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Algo en él se sentía diferente, pesado, como si llevara algo consigo. Caminé lentamente hacia la puerta. Mi mano buscó el picaporte, y por un segundo, dudé. Luego la abrí. Una mujer estaba allí de pie. Me miró primero a mí, luego pasó la vista por encima de mí directamente hacia él. Su expresión cambió al instante. No sorpresa, no confusión, algo más afilado. Luego habló. Su voz era fría, clara e imposible de ignorar. No les dijiste la verdad, ¿verdad? La habitación se quedó completamente inmóvil. Por un segundo, nadie se movió. Nadie habló. Me giré lentamente, mirándola a ella y luego a él. Su cara había cambiado. La calma, el control, la historia cuidadosamente construida, todo se había ido. ¿De qué está hablando?, preguntó mi hija, su voz temblaba ligeramente. Nadie le respondió. La mujer entró. Sus ojos nunca lo abandonaron. Te hice una pregunta, dijo de nuevo. ¿Les dijiste la verdad? Él tomó una respiración lenta. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. Ese fue su primer error, no negación, no confusión, solo evasión. Mi pecho se apretó. Respóndele, dije. Mi voz estaba tranquila, pero no quedaba emoción en ella. La mujer me miró ahora. Por un momento, hubo algo en sus ojos, algo como vacilación. Luego lo dijo. Está mintiendo.
Las palabras no resonaron con fuerza. No lo necesitaban. Se asentaron en la habitación, pesadas, innegables. Mi hija retrocedió ligeramente. ¿Qué? Susurró. No perdió la memoria, continuó la mujer. No olvidó nada. Sabía exactamente quién era todo el tiempo. Silencio. Llevó una vida normal, prosiguió. Trabajó, viajó, sonrió, se rió. Cada palabra se sentía más afilada que la anterior. Y se casó conmigo. Eso fue todo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente se rompió. No ruidosamente, no dramáticamente, solo en silencio. Completamente. Yo no sabía de ti, añadió, su voz más suave ahora. No sabía que tenía una esposa, una hija en camino. Mi hija lo miró ahora, sus ojos llenos de confusión, dolor, incredulidad. ¿Es eso cierto?, preguntó. Todavía sin respuesta. La mujer dio un paso más. El avión se estrelló, dijo lentamente. No fue algo que lo atrapó. Fue algo que él usó. Sentí que mis dedos se apretaban ligeramente. Vio una oportunidad, continuó. Una manera de desaparecer. Una manera de empezar de nuevo sin responsabilidad. Cada palabra se sentía como si me arrancara algo del pecho. Durante 20 años, dijo, mientras tú luchabas aquí, criando a tu hija sola. Hizo una pausa. Él estaba viviendo una vida completamente diferente. La habitación se sentía más pequeña, más pesada, más difícil de respirar. Mi hija negó con la cabeza lentamente. No, no, eso no es cierto, dijo, retrocediendo. Estás mintiendo. Tienes que estar mintiendo. Ojalá lo estuviera, respondió la mujer en voz baja. Y ahora, continuó, sus ojos volviendo a él. Diles por qué estás realmente aquí. Fue entonces cuando finalmente hablé. Dilo, dije. Él me miró, luego a nuestra hija, y por primera vez, lo vi claramente, no arrepentimiento, no culpa, solo necesidad. Vi sus fotos, dijo lentamente. Mi hija se quedó inmóvil. A ambas, añadió, en las redes sociales hace unas semanas. El silencio que siguió fue insoportable. No sabía que ella se veía así, continuó, su voz baja. No lo sabía. Su voz se apagó. Termina, dije. Tragó saliva. Quería un hijo, admitió. Eso fue todo. Sin emoción, sin disculpa, solo la verdad. No pude tener uno, añadió en voz baja. No con ella. Ni siquiera miró a la mujer que estaba a su lado. Así que regresaste, dije, para llevártela. No lo negó. Algo dentro de mí se rompió. No lentamente, no en silencio. Todo a la vez. Di un paso adelante. Antes de que pudiera decir otra palabra, una bofetada. El sonido resonó por la habitación. Él no se movió. Ni siquiera levantó la vista. Me hiciste vivir como una viuda durante 20 años, dije, mi voz temblaba pero era fuerte. Me hiciste sentir desamparada, sola, criando a nuestra hija con nada más que recuerdos. Di otro paso más cerca. Y ahora regresas, mi voz se endureció, para llevarte lo único que me queda. Él permaneció en silencio, con la cabeza baja como si ya no mereciera mirarme. Vete, dije. Él no se movió. En cambio, miró a nuestra hija lenta y cuidadosamente, como si todavía creyera que tenía una oportunidad. Soy tu padre, dijo suavemente. Te amo. Aún podemos empezar. La voz de ella lo interrumpió, fría, clara, definitiva. Por favor, no insultes esa palabra, dijo. Silencio. Ella dio un paso atrás, mirándolo, no con amor, ni siquiera con ira. Solo con decepción. Hubiera sido más feliz, dijo en voz baja, si realmente hubieras muerto ese día. Eso lo destrozó por completo. Por primera vez, no le quedaba nada, ni palabras, ni excusas, nada. Entonces la otra mujer habló.
Su voz no era fuerte, pero tenía peso. No solo los traicionaste a ellos, dijo, mirándolo. También me traicionaste a mí. Él no respondió. No pudo. Me dijiste que estabas solo, continuó. Me dijiste que no tenías a nadie, ni pasado, ni familia. Su voz se quebró ligeramente. Y yo te creí. Negó con la cabeza lentamente. No puedo quedarme con un hombre, dijo, que no le importaba su propia familia. Otro paso lejos de él. Otra parte de su vida se había ido. Ahora se quedó allí completamente solo. Caminé hacia la puerta y la abrí. ¿Fuere? No quedaba ira. Ni dolor. Solo la verdad. Él me miró una última vez, luego a nuestra hija, esperando algo, cualquier cosa. Pero no le quedaba nada aquí. Lentamente, se dio la vuelta y salió. La otra mujer lo siguió, no a su lado, no con él, sino detrás de él, como dos extraños caminando en la misma dirección. La puerta se cerró, y esta vez, se sintió definitivo. Me volví hacia mi hija. Ella me miró, y sin decir una palabra, me abrazó fuertemente. La abracé fuerte, no por miedo, no por dolor, sino porque ahora sabía algo con certeza: algunas personas no merecen una segunda oportunidad porque eligieron marcharse la primera vez. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu cariño en los comentarios y dime qué tipo de historia quieres a continuación. Realmente nos ayuda a entender lo que más disfrutas.